convergencia que se extiende a tecnologías, servicios y empresas. El tema de la convergencia no es algo nuevo, pero si nos remontamos al origen de todas nuestras actividades, al principio, cada proveedor de servicios de telecomunicaciones brindaba un único servicio. Por eso decimos que en la primera época que podemos identificar como desde 1965 a 1995, teníamos un solo play. Las empresas daban únicamente servicio de televisión o de telefonía. En realidad podemos remontarnos más atrás del 65 porque la telefonía es anterior y la televisión por cable tiene sus orígenes con la misma televisión porque ofrecía acceso a contenido audiovisual en aquellas regiones alejadas de las plantas transmisoras donde la recepción a través de una simple antena instalada en el techo de las casas era imposible. Esta es una actividad apasionante porque en todos estos años ha ido cambiando continuamente, cambiando en la modalidad de prestación de servicio y en los servicios mismos que se estaban ofreciendo. En la primera etapa, la única fuente para nutrirnos de contenido televisivo eran los canales de aire. Y para crecer en la oferta de contenido, los operadores debieron dedicarse a producción. Yo estoy desde hace 40 años en las telecomunicaciones por cable, ingresé en el año 81, y en la década del 80, en la primera parte de la década del 80, tuvimos que comenzar a producir el canal de la cocina, el canal de los niños, el canal de los deportes, el canal de noticias, porque para ofrecer más canales había que generar contenido. Sobre fines de la década del 80 aparece la posibilidad de recibir señales satelitales y poco a poco se fue desarmando toda esa estructura de producción que los grandes operadores de TV por cable habíamos montado. Pero lo que marca el gran cambio en las telecomunicaciones empieza a partir del año 95 y quienes me han escuchado en muchas charlas saben que yo insisto en esto. El cambio estuvo a partir de la digitalización de los servicios y la aparición de Internet. Es así como cuando entramos al nuevo siglo, a partir del año 2000, en estos 20, 22 años que ya llevamos, podemos decir que los cambios en las telecomunicaciones han sido cada vez más profundos y más rápidos. O sea, en 20 años avanzó mucho más las telecomunicaciones que lo que sucedió desde la invención del telégrafo. Es así como con la aparición de Internet, y no la aparición, sino la masificación de Internet, cuando el Internet empieza a llegar a los hogares en el año 95, estamos en el primer escalón de la convergencia. Entonces ya no ofrecemos un único servicio, sino que estamos ofreciendo dos servicios. Por un lado, los proveedores de televisión suman Internet a la oferta y damos televisión más Internet, y los que ofrecían telefonía ofrecen telefonía más Internet. Estamos hablando del doble play o dúo. Pero una vez que empezamos a dar Internet y que vimos que los servicios se podían digitalizar y montar sobre una plataforma IP, el mismo cable módem que utilizábamos para dar acceso a Internet también permitía transportar señales de voz y ofrecer servicios de telefonía. Por eso, a partir del año 2005, entramos en la era del triple play, donde son tres los servicios que se paquetizan y que se ofrecen a los clientes, y son televisión, Internet y telefonía. Hasta ahora, todos estos tres servicios estaban soportados por nuestra red y estaban bajo nuestro control. En el último periodo ya se empezó a hablar de cuádruple play. ¿Y cuál es el cuádruple ingrediente que se agrega a la oferta? La movilidad. Todos cuando hablamos de movilidad pensamos en el teléfono móvil, en el teléfono celular. Lamentablemente nosotros como operadores de una red cableada no estamos en las mejores condiciones para ofrecer servicios de movilidad
Lo que sí podemos ofrecer es movilidad dentro del hogar, conectividad inalámbrica, conectividad Wi-Fi, y algunos empezaron a ofrecer servicios de telefonía o Wi-Fi comunitario, instalando nodos Wi-Fi a lo largo de la red y a través de esa conectividad Wi-Fi ofrecer acceso a Internet y también telefonía IP. Para poder ofrecer realmente telefonía móvil, tendríamos que invertir mucho en una red, invertir no solo en infraestructura, sino también invertir en compra de espectro. Por eso, el operador de cable, como una etapa de aproximarse a lo que es una telco y ofrecer telefonía móvil, tiene como salida alternativa hacer un pacto con alguna empresa de telefonía móvil para trabajar, para operar como operador móvil virtual. Esto vamos a hablar un poquitito más adelante. ¿Cómo llegamos al cuádruple play? Bueno, acá directamente dejamos de lado las etapas y los estadios intermedios. Hablamos como pasado cuando teníamos redes independientes y operadores independientes para cada servicio. Esto es una estructura lineal, una estructura vertical, donde tenemos arriba el prestador del servicio, en el medio la red y abajo el cliente. Pero tenemos esta estructura lineal repetida en redes paralelas que usan diferentes tecnologías y que fueron implementadas por cada prestador. Así, teníamos la red de coaxil del operador de televisión por cable, la red del par de cobre de los telefónicos, empresas que daban servicio de datos, capaz que armaron una LAN comunitaria y usaban cableado UTP o usaban fibra óptica, y tanto las estaciones de broadcasting que daban televisión o radio como los que daban telefonía móvil utilizaban conectividad inalámbrica. El futuro está en un cambio de este paradigma de redes paralelas, lineales e independientes y pasar a una estructura concéntrica que en el centro tiene el cliente. Alrededor del cliente tenemos múltiples redes, pero que se complementan entre sí y que en un área quizás tenemos inalámbrico, en otra área tenemos fibra, en otra área tenemos HFC, y por afuera de la red que transporta el servicio al cliente tenemos los múltiples servicios. Hoy estamos hablando de cuádruple play, pero sabemos que la historia no termina aquí. Se van a seguir agregando ingredientes a esta mezcla, tanto que sería más preciso hablar de N-play, porque después del cuádruple va a venir el quíntuple, el sextuple. Hoy algunos hablan de octaplay, también vamos a hablar un poquito más adelante de qué es el octaplay, y en forma genérica hablamos de N-play. Hablamos de movilidad. Movilidad es el último ingrediente que se incorporó a la oferta, y la convergencia fijo-móvil, la real convergencia fijo-móvil, implica mucho más que incorporar en una misma factura los servicios móviles y los servicios fijos de televisión, internet y telefonía. La convergencia fijo-móvil implicaría tener una única red de backhaul que vincule todos los nodos ópticos. Entonces es aprovechar la misma red que yo implemento para ofrecer servicios de televisión, internet, telefonía fija, para interconectar entre sí todas las celdas de telefonía móvil. Tener una única plataforma de implementación de políticas y de facturación. No que hago yo un acuerdo de operador móvil virtual y recibo que es lo que yo tengo que facturarle a mis clientes de parte de la telefónica, y cuando hay que levantar
algún servicio o activar algún servicio, necesito que lo haga el operador de esa red de telefonía móvil. En ese caso, desde el punto de vista del cliente, le estamos empaquetando todos los servicios, pero desde el punto de vista de eficiencia de la red, estaríamos manteniendo redes independientes, aprovisionadores independientes y facturadores independientes. Y cuando hablamos de operador móvil virtual, como vemos aquí en este slide, tenemos diferentes niveles. El nivel más básico es el operador móvil virtual revendedor, en el cual lo único que hace el operador móvil virtual o OMV es participar en el proceso de venta y comercialización. Pero después todo lo que es atención a los clientes, facturación, infraestructura y red, lo maneja el operador de la red móvil. Lo que nosotros vamos a hacer probablemente, si llegamos a un acuerdo operador móvil virtual, es trabajar bajo el esquema de OMB básico. O sea, nosotros vamos a querer no solo venderle el servicio al cliente, sino mantener el contacto al cliente. Entonces, todo lo que es atención al cliente, facturación, políticas comerciales, los vamos a querer manejar nosotros y ser nosotros el intermediario, la interfaz entre el cliente y el operador móvil. El último nivel ya es más complejo, requeriría de nosotros una inversión bastante mayor, porque significa que el OMB, aparte de vender, atender a los clientes, facturar, va a realizar un deployment de infraestructura de conmutación y transmisión. Entonces, significa que nosotros instalaríamos celdas para la operación de la telefonía móvil. Cuando hablamos de telefonía móvil y tenemos en el horizonte el objetivo del 5G, nos vamos a encontrar con que existe una migración en el tamaño de la celda de telefonía celular. Y esto es muy similar a lo que fuimos viviendo en nuestra infraestructura HFC. En la infraestructura HFC, cuando nacimos a mediados de los 90 o en el año 2000, comenzamos con nodos de grandes dimensiones. 1.500, 2.000 hogares pasados por cada nodo en un principio. Después se fue reduciendo a 150, 500, 250 hogares, y hoy ese número de 250 hogares es un poco el tope del tamaño de un nodo. Lo ideal es entre 128 y 256 hogares. ¿Por qué? Porque buscamos compartir más recursos es ancho de banda para conectividad, para acceso a Internet, entre menor cantidad de usuarios. Tanto en nuestra red HFC, como en la FTTH, como en la telefonía móvil, el medio es un recurso compartido. En un caso es el aire, en otro la fibra, en otro fibra y coaxil, pero tenemos un determinado ancho de banda disponible y que van a compartir todos los usuarios. En telefonía, cuando todo comenzó y únicamente teníamos servicios de voz, teníamos celdas muy grandes, con antenas muy altas para poder garantizar una cobertura que en casos extremos llegaba hasta 20 o 30 kilómetros. Esto tenía serios problemas, no solo por la altura de las torres, sino porque para cubrir un área tan grande se necesitaban grandes potencias, no solo del lado del nodo, del lado de la antena transmisora, sino también desde el equipo de usuario.
los equipos celulares cada vez van siendo más compactos, estamos buscando optimizar el consumo de energía, entonces resulta mandatorio que los requerimientos de potencia transmitida también se reduzcan. Entonces, fuimos pasando de las grandes celdas de 20 a 30 kilómetros a microceldas de un par de kilómetros. Y cuando nos vamos acercando al 5G, la microcelda se va convirtiendo en una picocelda. Y fíjense que los valores son bastante similares a los que estamos manejando en FTTH. Estamos hablando de un alcance máximo de 200 metros y aproximadamente 100 usuarios de acceso simultáneo. ¿Por qué? En parte también se está buscando con el 5G acercarnos con la fibra hasta el cliente final y que el último salto sea inalámbrico. Pero para que tengamos posibilidad de brindar altas velocidades y alta calidad, necesitamos que las celdas sean pequeñas. En el caso extremo, que es la femtocelda, sería ya que la celda está instalada dentro de nuestro hogar. O sea, nuestro gateway hogareño, en vez de ser un access point Wi-Fi, sería una femtocelda que da servicio a 5 o 10 usuarios, que son las personas que viven dentro de ese mismo hogar. Les comentaba antes que la evolución del doble al triple, al cuádruple, no finaliza ahí. Y si fuéramos más precisos y empezamos a contemplar cosas que están sucediendo, no es futurología, no solo tenemos televisión, internet, telefonía fija y telefonía móvil, que son los primeros 4 elementos, sino que ya empieza a ser bastante visible y está haciendo mucho ruido el término IoT, el término Internet de las cosas. Las cosas están dejando de ser dispositivos tontos para tener su propia inteligencia y conectarse con Internet. También están avanzando desarrollos de realidad virtual, realidad aumentada, y finalmente, y sobre todo en el ámbito industrial, está apareciendo proyectos de inteligencia artificial. AI es Artificial Intelligence, ML es Machine Learning y DL es Deep Learning. Ahí ya nos metemos en un universo que parece ciencia ficción y que asusta, porque ya no es solo agregarle inteligencia a las máquinas y quizá definir algoritmos que le van a permitir tomar decisiones, sino que a través del Machine Learning son máquinas que se van a mejorar a sí mismas y van a ir adquiriendo experiencia al ir realizando más y más procesos. Volviendo un poco a nuestras redes y para ver cómo estamos parados frente a esta convergencia, a la izquierda de la pantalla vemos lo que fue nuestra red HFC tradicional. Quienes comenzaron a mediados de los 90 trabajaron con nodos de 2.000 hogares y previendo escalabilidad futura, el nodo se diseñaba con la posibilidad de dividirlo en 4 subnodos de 500 hogares pasados cada uno. Cuando necesitamos acercar mayor cantidad de recursos a una misma área de servicio, lo que hacíamos era separar un cuadrante y, como habíamos dejado fibras oscuras para esta posterior subdivisión, pasamos a tener nodos de 500 hogares que a su vez los podíamos llegar a fraccionar en nodos de 250 hogares. En esa dirección hemos ido avanzando todos. Primero, reducíamos la cantidad de nodos que se combinaban para armar un área de servicio.
Cuando arrancamos, quizá combinábamos 8 nodos, después combinamos 4 nodos, después combinamos 2 nodos, y después ya tuvimos que empezar a fraccionar. Ese es el primer paso de la evolución de nuestras redes HFC para adecuarnos a esta convergencia que nos requiere ofrecer mayor capacidad por usuario, mayores velocidades por usuario. El próximo paso que cada uno deberá evaluar si es conveniente darlo o no, es la evolución a Remote MAC-PHY. ¿Qué es lo que estamos rompiendo al movernos a Remote MAC-PHY? En primer lugar, rompemos el enlace analógico que había entre nuestra cabecera, nuestro hub y el nodo. Nosotros estábamos usando dos fibras, una para transmisión y otra para recepción, donde la modulación que utilizábamos era modulación en intensidad. Entonces era una modulación analógica y tenía la ventaja de que después en el nodo, al demodularla, podíamos recuperar las diferentes señales con el mismo esquema de modulación original que tenían en el dominio radioeléctrico. O sea, íbamos a tener señales de televisión analógica que iban a modular en intensidad un haz de luz, y después de ser demoduladas íbamos a obtener nuevamente otra señal de RF con modulación analógica. Íbamos a tener señales con modulación digital QPSK, con modulación digital QAM, con modulación digital UFDM, y después de modularla en el nodo, volvíamos a tenerlas como señales de RF con el mismo esquema de modulación. ¿Cuál es la desventaja de utilizar modulación analógica en el enlace entre la cabecera y el nodo? Bueno, sabemos que las señales con modulación analógica no son robustas frente al ruido. Entonces, no podríamos conseguir relaciones señal a ruido suficientemente altas como para operar más arriba de 256 QAM. Eventualmente podríamos llegar a 1024 QAM, pero no más de ahí. Al ir a Remote MAC-PHY, el vínculo entre la cabecera y el nodo es un enlace de datos. Entonces, la transmisión digital es mucho más robusta, es inmune al ruido, y además, utilizando diferentes longitudes de onda para transmisión y recepción, una sola fibra basta para enlazar la cabecera con el nodo. ¿Cuál es el problema de esto? Que perdemos todo lo que es modulación analógica. Y después podemos recuperar en el nodo solamente las señales digitales que utilizan modulación QAM. No podemos recuperar, por ejemplo, señales de tipo ISDBT. Por otro lado, lo que estamos haciendo con el Remote MAC-PHY es dividir el CMTS en dos. Estamos llevando al nodo todo lo que es la capa física y la capa MAC. O sea, la capa MAC, recordemos, el nombre mismo lo indica, es la que controla el acceso al medio. Como les decía antes, cada uno de ustedes va a tener que definir si le conviene meterse en esta etapa de la migración, porque ya de por sí implica una inversión importante, porque tenemos que cambiar todos los nodos y también tenemos que cambiar el CMTS en el GDEM. ¿Cuál es la ventaja? Que puede coexistir con el CMTS tradicional. Por eso decimos una evolución selectiva a Remote MAC-PHY. Podemos hacerla para una zona, mientras que el resto continúa operando con el CMTS tradicional. DOCSIS de baja latencia es un concepto nuevo, que no es en sí totalmente nuevo, porque el principio básico ya lo aplicamos cuando comenzamos a dar telefonía IP.
Cuando comenzamos a dar telefonía IP, comenzamos también a separar dos flujos. Un flujo que es tráfico de Internet y datos, y otro flujo que es tráfico de voz. Y nos preocupamos de que cada uno de esos flujos vaya por un contenedor diferente y al tráfico de voz darle prioridad por sobre el resto del tráfico. Nuevamente, volvemos a aplicar el mismo concepto, pero ahora vamos a definir qué tráfico quiero yo priorizar y darle baja latencia, porque no puedo priorizar todo el tráfico, porque entonces no tengo ninguna ventaja. Si meto todo el tráfico en el contenedor de baja latencia, los mismos problemas de congestión, delay que teníamos antes en el flujo clásico los voy a tener en el flujo de baja latencia. Lo que hacemos y el tráfico que se busca meter dentro del contenedor de baja latencia es hoy el tráfico de gaming. Sabemos que los gamers están preocupados no solo por tener un acceso a Internet de alta velocidad, sino también de baja latencia. Si no, se encuentran con que en los juegos en línea siempre el enemigo los mata antes porque desenfunda el arma más rápido. Entonces, para implementar DOCSIS de baja latencia, lo que se requiere es, del lado cliente, es un cable modem DOCSIS 3.1, el gateway que va en la casa del cliente, con un firmware especial para baja latencia. O sea, empresas como por ejemplo Comscore y Arris desarrollaron un firmware para determinados modelos de cable modem que permite implementar este servicio de DOCSIS de baja latencia. Por otro lado, dentro del GDEN o del hub, en lo que son los MTS, debe estar también el firmware o la funcionalidad SICAP para implementar baja latencia. Lo que proveen como un complemento de este servicio, esto es ya algo propietario, es un desarrollo de Comscore, es un aplicativo que se corre en los teléfonos celulares. A través de esa app, el cliente se comunica con el gateway y le permite decir qué plataformas de juego él está interesado en priorizar. Entonces, en cierto modo, el cliente tiene la libertad de elegir qué tráfico va a meter dentro del flujo, dentro del contenedor de baja latencia. No solo tenemos el tema de la priorización del tráfico y de la definición de un flujo de baja latencia, sino que si además esto lo complementamos con la tecnología de Remote MAC-PHY, el hecho de llevar la capa MAC al nodo me está acercando la capa MAC al cliente y entonces todos los pedidos que hace el cliente de capacidad para transmitir en upstream, o sea, todos los ciclos de request y grant van a tener que un menor tiempo de tránsito, entonces van a ser más ágiles y también se va a beneficiar con una reducción de la latencia. Lo que sí es algo importante y todos tenemos que tener en cuenta es la evolución de FTTH. O sea, es indiscutible que el futuro es una red de distribución rica en fibra óptica. Nuevamente, quienes me vienen escuchando de hace tiempo saben que he insistido hasta el cansancio de perderle el miedo a la fibra y comenzar de a poco. No significa que tenemos que agarrar toda nuestra red HFC y tirarla para de la noche a la mañana reemplazarla por una red de fibra. La recomendación es empezar a construir de a poco una red superpuesta, un overlay de FTTH sobre nuestra red HFC.
a utilizar parte de las fibras oscuras que llegan desde nuestra cabecera al nodo para vincularlas con un OLT, y lo único que nos queda es construir la red de acceso, la ODN, dentro del nodo. En este dibujo vemos como que la red de fibra óptica reemplazó un cuadrante del nodo. En realidad, no es necesario un reemplazo. Estamos hablando de un reemplazo gradual en el tiempo. Estamos hablando de una red superpuesta y una migración de clientes del HFC al FTTH de a poco. O sea, empezaremos a ofrecer servicios de mayor velocidad y de mayor confiabilidad sobre la red de fibra. Descargaremos clientes de la red DOCSIS y con eso también vamos a lograr extenderle el remanente de vida a la red DOCSIS, que poco a poco se va a ir apagando, pero que se va a quedar con los clientes que demanden el servicio de menor calidad o de menor velocidad. Hablando de arquitecturas FTTH, podemos distinguir diferentes tipos, y esto también nos marca cómo fue evolucionando arquitectónicamente, las redes de fibra óptica. En primer lugar, tenemos el spliteo centralizado, que en el caso de centralizado total es lo más parecido a una telco. Significa que yo tengo en mi central office, en mi GEDEM, todos los OLT, todos los divisores ópticos, y llego desde la casa de cada cliente hasta mi central office con un pelo de fibra óptica. A nosotros los cableos nos asusta, pero para el que viene de una empresa telefónica, esto es mucho menos de lo que tenían antes, porque antes estaban llegando desde la central a cada casa con 2 hilos de cobre. Entonces, si en vez de llegar con 2 hilos de cobre, le digo que tiene que llegar con un pelo de fibra óptica, es como que se le redujo a la mitad el requerimiento de cableado. Tiene sus ventajas de flexibilidad, tiene sus ventajas operativas, pero es caro de implementar, porque tengo cables de gran porte llegando a un sitio central. Se empieza a abrir y una posibilidad es centralizado en un gabinete donde no solo voy a tener una división por 64 para alimentar un nodo de FTTH, sino que puedo tener quizá toda una placa de OLT. Llego a 16 nodos de FTTH y estaría distribuyendo para toda una zona desde ese gabinete. Lo más común que estamos haciendo todos nosotros hoy es el esquema de spliteo distribuido, lo cual significa que no concentro toda la división óptica en un punto, sino que lo realizo en 2 niveles. Tengo típicamente un primer nivel de splitting por 8, salen 8 ramas, cada una de esas ramas se vuelve a splitear por 8 y es en la caja NAC terminal a la cual se conecta el cliente. Todas las conexiones de fibra son fusionadas y lo más común es que la conexión del cliente a la caja NAC sea a través de un conector óptico mecánico llamado en campo. El avance que estamos viendo es que se está moviendo de ese esquema de una red distribuida totalmente fusionada y con un drop conectorizado en campo a un esquema distribuido preconectorizado, donde hasta el primer nivel de splitting sigo teniendo fibra óptica fusionada, pero a partir del primer nivel de splitting en adelante, todo está preconectorizado. ¿Qué significa preconectorizado? Del mismo modo que en mi GEDEM tengo un patch core de fibra
que es el cable de fibra con los conectores ya armados. En la calle voy a tener un patchcord que tiene los conectores en ambos extremos ya armados, que entonces va a requerir una menor habilidad o conocimiento técnico del instalador, porque lo único que tiene que hacer es ir y enchufar el cable entre una caja y otra como si fuera un mecano, como si fuera un Raspi. Incluso en el cable que conecta al cliente también está preconectorizado, pero como tengo que ingresar a la casa, normalmente está preconectorizado en un solo extremo y en el otro extremo se termina en una roseta con un conector de armado mecánico. Y el último esquema es no solo preconectorizado, sino lo que se llama en cascada o TAP. Esto también es muy parecido a lo que nosotros teníamos en nuestra red HFC en la parte coaxil, donde teníamos TAPs encadenadas y en cada TAP tomábamos una parte de la señal del cable de distribución y lo explicábamos en 4 u 8 salidas donde se iban a conectar los clientes. Acá también tenemos una línea de distribución que tiene un divisor óptico que puede ser simétrico o asimétrico y en la salida que deriva señal se conecta un splitter por 8. Para completar y considerar todas las tecnologías, a pesar de que tiene muchas limitaciones, no podemos olvidarnos del acceso inalámbrico. Hoy tenemos lo que denominamos WISP, Wireless Internet Service Provider, donde el vínculo entre el punto de acceso y el cliente no es ni fibra, no es ni coaxil, no es ni HFC, sino que es un enlace radioeléctrico. Por eso decimos que la conectividad es inalámbrica. Y podemos utilizar conectividad inalámbrica para implementar enlaces punto a punto o punto multipunto. La gran ventaja del acceso inalámbrico es que requiere poca inversión en infraestructura. No tengo que construir, no tengo que zanjear, no tengo que instalar cable, no necesito permiso de postes, pero tiene serias limitaciones cuando nos estamos moviendo a servicios que hoy hablan de llegar al cliente con 100 megabits segundo, con 300 megabits segundo. O sea, para competir en una carrera contra la fibra óptica se le hace complicado. Ahora, hay situaciones de zonas de baja densidad, zonas complicadas geográficamente, con ríos, montañas, donde el acceso inalámbrico quizá es la única forma viable de llegar con Internet y donde para ellos es más importante estar conectados que tener 100 megabits por segundo. Frente a la nada, tener 10 megabits por segundo es algo maravilloso. Y en este esquemita vemos cómo han ido evolucionando las diferentes tecnologías. Las tecnologías más viejas son las tecnologías del par de cobre de las telcos y los accesos inalámbricos de los wireless ISP. Ellos están evolucionando, en algunos casos han hecho experiencias a través de HFC y DOCSIS. Hace 10 años, 15 años, he visto acá experiencias de Telefónica sobre redes HFC y HFC con DOCSIS. Algún inalámbrico ha hecho también su tránsito a través de HFC más DOCSIS, pero la realidad es que hoy los inalámbricos están migrando a FTTH, las telcos están migrando a FTTH, las redes, los operadores de redes HFC están también migrando a FTTH. Medio de costado quedó algo que fue una burbuja que algunos llegaron a implementar, que fue HFC más
EOC. EOC es Ethernet over Coax. Es una tecnología que todavía existe, que nació en China y que permitía brindar servicios de Internet sobre redes unidireccionales y usaba transmisión de ida y vuelta en la parte más baja del espectro. Y el modelo de red está cambiando. Nosotros venimos de una época de hardware definido para cada aplicación. Teníamos un equipo que era un router, un equipo que era un firewall, un equipo que es un CMTS, un equipo que hacía NAT. Estaba muy casado con el fabricante. Cuando ese equipo se quedaba chico, teníamos que tirar el hardware, no servía para nada. Y empezamos a poco dividir las funcionalidades y poner de un lado lo que es hardware y de otro lado lo que es software. Y nos vamos moviendo hacia un nuevo modelo de red donde los dispositivos son dispositivos virtuales. Es lo que llamamos NFV, Network Function Virtualization. Y muchos de ustedes conocerán estos equipos y entenderán cómo se está produciendo esa transición. En el pasado, y un pasado que todavía es hoy, porque son equipos que muchos de nosotros estamos usando hoy, trabajamos con hardware dedicado, que como decía antes es una solución propietaria, porque si comprábamos un CMTS de ARRI, Cisco, Casa System, era un CMTS, no podía hacer otra cosa con esa caja. Tenía una escalabilidad limitada y cuando el equipo me quedaba chico pasaba lo que me decía antes. Lo tenía que tirar, no me sirve de nada. La obsolescencia me obligaba a cambiar continuamente equipos. Es el caso de CMTS, OLT, encoder, transcoder, traffic shaping, equipos de DPI. De eso se pasó a una virtualización local. El fabricante que antes me proveía un equipo propietario se empieza a enfocar en desarrollar una solución de software que implemente la funcionalidad que yo necesito. Y ese software corre sobre una máquina virtual, que es un servidor, que dejan al cliente la libertad de comprarlo. Entonces, el cliente puede comprar un servidor Dell, un servidor HP, la marca que quiera, hace el contrato de mantenimiento con la persona que le vendió el servidor, y el que provee la solución se enfoca en el software y la licenciación, licencia el licenciamiento de ese software. Y finalmente vamos a un paso más, que es la virtualización en la nube, donde ya el cliente no pone nada. Hoy nos están ofreciendo soluciones de OTT integrales en la nube. El transcoding en la nube, la CDN en la nube, el packaging en la nube, el middleware en la nube. Y la misma virtualización está evolucionando y acá vemos estas 4 etapas que arrancan de la solución que no era la virtualización, que es el hardware propietario, es la solución tradicional. Muchos, como decía antes, todavía la estamos usando. Quizás nuestro CMTS, nuestro OLT todavía responden a este esquema. Tenemos switches y routers que responden a este esquema. El hardware es propietario de el que nos da la solución. El sistema operativo y el software también es propietario. Es muy poco flexible, muy poco escalable. De ahí saltamos a la virtualización tradicional, donde el hardware ya pasa a ser genérico, es un servidor. Sobre ese servidor instalo diferentes máquinas virtuales. Hay diferentes software de virtualización disponibles en el mercado.
VMware es una de ellas, y sobre cada máquina virtual corre la aplicación que me da el proveedor de los diferentes servicios. Voy a tener una aplicación por máquina virtual. Para hacerlo más eficiente, el paso siguiente es la containerización, que en vez de tener una máquina virtual para cada aplicación, tenemos una única máquina virtual que soporta las diferentes aplicaciones. Esto permite una mejor asignación y distribución de los recursos. Esto es lo que se da en llamar, y que algunos lo habrán sentido nombrar, como Kubernetes o Docker. Y el último paso es cuando el hardware ya se mueve a la nube y tengo ya un servicio integral que está siendo provisto por terceros. Entonces, empezamos a mandar un montón de cosas a la nube, pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿dónde está la nube? Si la nube es un servidor que está en Estados Unidos, nos vamos a encontrar que empieza a aparecer un grave problema, que es la latencia, porque no es lo mismo procesar la información en mi data center que enviar toda esa información a un servidor que está en la nube cuando esa nube está muy distante. Entonces se abren tres conceptos, que es el cloud computing, que es en la nube, el fog computing. Fíjense que los mismos nombres nos dan idea de la proximidad del punto donde se está almacenando o procesando la información. Cloud computing es en la nube, fog computing es la neblina, y mist computing es el rocío. O sea, bien abajo, bien cerca del pasto, está el rocío, más arriba está la neblina y más arriba está la nube. Cuanto más me alejo, mayor va a ser la latencia. Y aquí vemos estos mismos conceptos en una aplicación típica. Y aparecen terminologías también nuevas. Tenemos el remote cloud o nube remota, es cuando el servidor está alojado en un centro de datos fuera de mi red. Edge cloud, o sea, nube de borde, es cuando el servidor está alojado en el centro de datos en el borde de mi red, o sea, está en mi GDEN, en mi propio data center. Fog es cuando tengo un centro de datos en la nube a pequeña escala, en un punto de acceso o conexión al cliente. Por ejemplo, si coloco un servidor en la base de una antena celular, o está en un nodo de HFC, o pongo equipo en la nube privada de una empresa. Y el esquema más bajo, el de MIST, ya es cuando tengo algo a nivel dispositivos, o sea, ya el mismo gateway hogareño que puede estar manejando dispositivos IoT está procesando y manejando información. No espero a enviar información de los dispositivos IoT hasta mi hub o GDEN, sino que el mismo gateway maneja información entre dispositivos o algún cliente en una computadora o en una terminal del propio cliente. Vemos cómo cada vez más el software va cobrando importancia por sobre el hardware. Y otro término nuevo, más allá del NFV, el Network Virtualization, estamos en la era, en las puertas de lo que se llama SDN, Software Defined Network. El Software Defined Network lo que hace es separar en tres. Vamos a tener una capa de infraestructura, una capa de control y una capa de aplicación. Y lo que busca es que la infraestructura termine siendo un genérico.
Hay 4 preceptos que son la base de la ideología SDN. El primero es la programabilidad de la red. Es un poco lo que comentamos antes. El software que controla la red está ubicado fuera de los dispositivos de red que nos dan conectividad física. Hoy el software está dentro del router, está dentro del switch, y tenemos que entrar a cada uno de los equipos para configurar la red. Cuando vamos al SDN, el software de control está afuera. Control e inteligencia lógicamente centralizado, o sea, no solo está afuera, sino que vamos a un orquestador de toda la red, que controle toda la red en un sitio central. Eso facilita el control y una gestión inteligente de todos los recursos de la red. Abstracción de la red. Los servicios y aplicaciones se abstraen de las tecnologías. O sea, ya no me importa qué tecnología se está utilizando en la red. Y en último lugar, tenemos la apertura, que nos independizamos del hardware. Entonces, permite una interoperabilidad del hardware. Estamos ya hablando de hardware de marca blanca, donde el proveedor no le importa la parte física, sino que solamente se va a preocupar de la parte lógica. Nuevamente, hacemos hincapié en las 3 capas: la capa de infraestructura, la capa de control y la capa de orquestación. Y aparecen toda una serie de nuevos servicios. Algunos de ellos ya les empiezan a hacer ruido. Y los ejemplos que están aquí vienen sobre todo del lado de data center. Y tenemos lo que se denomina software como servicio, SaaS, Software as a Service. En este modelo alojamos el software de la empresa y los datos en servidores externos, y lo que hace el cliente es pagar una cuota por su utilización. Un ejemplo cotidiano de este modelo es el Office 365. En vez de instalar el Office en una computadora, yo tengo el Office en la nube y tengo quizá también mis archivos de información en la nube, y tengo la ventaja de que puedo acceder y manejar esa información desde cualquier lugar donde yo me encuentre. El siguiente servicio nuevo es Infrastructure as a Service, infraestructura como servicio. O sea, todo se brinda como servicio. Un caso de infraestructura como servicio es cuando yo alquilo parte de un servidor y hago un hosting compartido en mi servidor en un data center. O le doy un servidor particionado, le asigno a un cliente una determinada cantidad de recursos de CPU, de memoria y de uso de discos, y el cliente trabaja sobre esa base. Pero el modelo de infraestructura como servicio va más allá de la parte de datos. Hoy hay empresas que están construyendo redes neutrales de FTTH, y sobre esa red neutral soportan múltiples carriers. Entonces no tiene sentido que varios operadores que planean dar servicio en la misma zona, cada uno construya su red. Sería mucho más eficiente construir una única red y que todos la compartan. Entonces, ese es el modelo de infraestructura como servicio. Yo
te doy la infraestructura y te la alquilo. En algunos casos pueden llegar a ser red como servicio. No solo te alquilo la infraestructura, sino que también te doy la conectividad final. O sea, en los que dan servicio de red neutra de FTTH están los que particionan el OLT y me dejan a mí aprovisionar a mis clientes. Y en el tráfico que requiere de Internet, me separan mi tráfico, y yo tengo que encargarme de la conectividad a Internet, o me dan la solución total, me lo dan con Internet incluido. Entonces lo único que tengo que salir a hacer yo es vender e instalar. Eso sería red como servicio. Me están dando hasta la conectividad a Internet, me están dando todo. Y el que está faltando, que es Platform as a Service, es un poco lo que le comentaba antes respecto, por ejemplo, el de la plataforma de OTT. Hay empresas que me están ofreciendo la solución integral de OTT en la nube. Yo solamente le tengo que subir mis señales, ellos se encargan del transcoding, el packaging, el origin, el middleware y la CDN. Y yo la recibo del otro lado. Y tengo que interactuar con el middleware para activar los servicios o los clientes. ¿Cuál es el verdadero beneficio de una infraestructura convergente? Es esta migración que aquí se ve. Convergencia no es operar distintos servicios sobre redes independientes y mantener quizá 3 o 4 redes. Porque eso me lleva a redes de mayor complejidad, mayores costos operativos, tengo que tener un NOC para gestionar y controlar cada red, tengo múltiples marcas de proveedores y equipos. Lo que se busca es una única red, o sea, migrar todos los servicios a una única red, lo cual me va a reducir costos de gestión, costos de mantenimiento, unificación de marcas y proveedores. En el caso particular de Argentina, que es donde yo trabajo y vivo, recientemente se dio la fusión o adquisición de una gran telco con un gran operador de cable, o sea, Telecom y Cablevisión se fusionaron. Desapareció la marca Cablevisión porque estaba asociada con un viejo concepto que es cable y visión. Eso es de cuando nació la compañía en los años 80. Duró 40 años el nombre. Sobrevivió a múltiples fusiones y compras. Pero ahora todo pasa a ser telecom. ¿Por qué? Porque estamos en la era de las telecomunicaciones, no en la era de la televisión. Y están gradualmente desactivando tecnologías obsoletas y redes obsoletas. O sea, la red de cobre se está desmantelando, se están pasando clientes de la red de cobre a telefonía IP y se está evolucionando hacia FTTH. ¿Cuál es el objetivo final? Una red FTTH que dé servicio tanto al cliente final como servir de backhaul para interconectar todos los nodos de telefonía 4G actuales, 5G en un futuro. Atrás de ese modelo también está evolucionando Claro. Claro en la región en una época salió a comprar muchos sistemas de operadores de red HFC. Hoy la estrategia es otra. Ya no sale a comprar sistemas con tecnología obsoleta, sino que en vez de hacer eso prefiere cablear arriba con FTTH y robarle los clientes. El futuro es una red óptica convergente, contempla todas las opciones que mencionamos anteriormente.
enlace de fibra analógica, que es el tradicional del HFC, enlace de fibra digital, que es el que tenemos con Remote MAC-PHY, una red pasiva de fibra óptica, una red FTTH, GPON o XGPON, una red digital que tiene un OLT remoto, el equivalente a el Remote MAC-PHY, donde llevábamos parte del CMTS al nodo, es el Remote OLT, donde podemos llevar el OLT al lugar del nodo. Una fibra como backhaul de todos los nodos de telefonía móvil, una fibra para dar servicio dedicado a empresas, corporaciones y organismos gubernamentales. Fíjense que el core, el corazón de todas las tecnologías está pasando por la fibra óptica. Entonces, sí tenemos que decir cuál tecnología elegir. En realidad, la respuesta no hay ninguna receta magistral. Todo está yendo a la fibra óptica, pero según la posición del mercado, según las condiciones geográficas, según la densidad, va a ir coexistiendo con otras tecnologías. Acá vemos cómo todas se suman. Tenemos tecnología DOCSIS, tenemos tecnología DOC, tenemos tecnología inalámbrica, tenemos tecnología PON, tenemos WDM. Todo también se está moviendo hacia WDM. ¿Por qué? Porque es necesario sacarle más provecho a la fibra óptica. Entonces, cuando ya hablamos de anillos ópticos metropolitanos, cuando hablamos de anillos de larga distancia o long haul, todo termina cayendo en redes de alta capacidad que utilizan tecnología de WDM, donde en un principio la capacidad de cada lambda era de 10 gigabits por segundo, después fue de 40, la de 40 duró muy poco, pasamos a 100, hoy estamos como ya tecnología sentada y probada, 200 gigas por lambda y 400 gigas por lambda, y se está trabajando en 800/1 terabit segundo por lambda, o sea, la velocidad con la cual están avanzando las capacidades de transporte y las exigencias de los clientes es realmente asombrosa. Bueno, al final, esta presentación probablemente tengan posibilidad de descargarla, incluido varios slides con definiciones y acronismos. Ustedes saben que en toda la parte digital y de networking hay gran cantidad de acronismos y tenemos un traductor para ver qué significan estas siglas. Como conclusión, y con esto ya cerramos, no existen soluciones mágicas ni recetas magistrales. Van a coexistir diferentes tecnologías y arquitecturas. Todavía tiene vida, es su último suspiro, el par de cobre, pero está en extinción. HFC más Ethernet over Coax, esa combinación del HFC con Ethernet over Coax, también ya está en extinción. Wireless todavía tiene un nicho de mercado, insisto, en zonas de baja densidad, remotas, campus. Un nicho puede ser atendido con tecnología inalámbrica. HFC más DOCSIS, estamos tratando de extenderle la vida lo más posible mientras no tenga que reconstruir la red y mientras no tenga que hacer una gran inversión. Por eso también en otras presentaciones yo insisto que el HFC más DOCSIS sobrevive mientras solamente necesite cosmética. O sea, yo puedo extender la vida del HFC hasta un upgrade de mi red de 860 a 1 giga o 1.2 giga y cambiarle el split de subsplit a mid-split. Pero lo pensaría dos veces antes de irme a Remote MAC-PHY
y mucho más en pensar en una reconstrucción de la red para irme a Full Duplex DOCSIS, 1.5 GB de ancho de banda o 2 GB de ancho de banda. Quien se lleva los laureles es el FTTH, que como que es una red totalmente pasiva, podemos decir que es agnóstica a la tecnología. O sea, sobre esa misma red de fibra, y ya lo estamos viendo, puedo levantar GPON o puedo levantar XGS-PON, o sea, puedo levantar 2.5 GB o 10 GB, y ya se está hablando de 50 GB y 100 GB. Entonces, eso hace que pensemos seriamente en una evolución gradual hacia FTTH. Pero esta red ya tenemos que pensarla no solo con nuestra mentalidad de cableros, no solo para dar servicio a clientes residenciales, no solo para dar televisión, internet y telefonía. Tenemos que pensar que esta red tiene que llegar a empresas, tiene que llegar a corporaciones, tiene que servir de backhaul para la nueva red móvil 5G. El hecho de que sea una única red, recuerden que mencionamos, optimiza mis costos de operación y mantenimiento, optimiza mi CAPEX, y voy a tener una única gestión de red con orquestación centralizada. Bueno, preparados para la convergencia, analicemos todo esto y demos el próximo paso en nuestra decisión y planificación de la red. Para aquellos que quieran leer un poquito más, les dejo algunas referencias sobre estos temas, algunas en castellano, otras en inglés. Y bueno, espero verlos próximamente en otra edición de Andina Link Virtual.